Desarrollo de cono oblicuo. En esta figura tenemos hecho el desarrollo de un cono oblicuo, en el cual vamos a partir de los datos de esta directriz circular situada en el horizontal de proyección y este vértice del cono. Las tangentes trazadas desde los extremos dan la proyección horizontal del mismo. El segmento de máximo diámetro aquí de la circunferencia proyectado sobre la línea de tierra nos daría este segmento. Este V tendríamos aquí su proyección vertical y uniendo aquí tendríamos las dos generatrices de contorno aparente. Para hacer el desarrollo del cono oblicuo vamos a inscribir en su base un polígono que puede ser regular o irregular. Nosotros aquí lo hemos hecho irregular. Meteremos el mayor número posible de vértices de ese polígono, que no está dibujado el polígono, hemos tomado una serie de puntos. Y es como si desarrolláramos una pirámide inscrita, es un desarrollo, como se puede ver, aproximado, y vamos a aplicar lo que hemos visto en el vídeo anterior a la hora de hacer el desarrollo de una pirámide. De modo que por el vértice del cono haremos una frontal paralela aquí a la línea de tierra y a estos puntos que hemos situado sobre la base haremos giros alrededor de este eje vertical, igual que ocurría anteriormente, giros hasta que cada punto se coloque aquí en una paralela a la línea de tierra al unirlo con V. Una vez que tenemos el punto, referimos verticalmente y aquí tendríamos la magnitud de la arista VA. Si este es el punto B, haríamos este arco que vendríamos hasta aquí, este sería el punto B girado, levantaríamos perpendicular y uniendo con V tendríamos aquí la VB en verdad magnitud. Haríamos eso con todas las generatrices de este cono. Entonces, una vez hecho eso, pues vamos a empezar rasgando por la generatriz que más nos convenga, pues por ejemplo la VA. La VA, que es la más corta, como hemos dicho anteriormente, este es un criterio de publicaciones antiguas. Eso está basado en que cuando estas superficies hay que construirlas o fabricarlas, hay que soldar en la generatriz esa. Cuanto más corto sea el cordón de soldadura, menos riesgo tenemos de errores en esa soldadura. Hoy en día, pues las soldaduras se hacen con una precisión y una calidad, digamos, excepcionales y no nos obligaríamos tanto a que fuera la generatriz VA más corta, sino podría ser cualquier otra o la más larga incluso. De esa manera, si fuera la más larga, si ese depósito se llenara de cualquier fluido, pues la presión sobre ese cordón de soldadura sería repartida entre un segmento de más longitud, por tanto la presión por unidad de longitud sería menor. O sea que en teoría, si la soldadura es fiable, podría ser más lógico desarrollar partiendo de la más larga. Pero vamos a mantener el criterio este, de la más corta. Entonces la más corta sería la VA, que sería esta su longitud. Pues en una recta inclinada cualquiera pondríamos la VA. A continuación, tomaríamos el segmento AH. Esta medida, como está en el horizontal, la cuerda AH sería esta. Pues con centro en A y abertura AH haríamos un arco. Y luego con centro en V y abertura VH, que sería esta medida que tenemos aquí, otro arco, se cortan en este punto H, etcétera, etcétera. Vamos obteniendo así los distintos puntos. A continuación, el HL. Pues con centro en H, HL sería su longitud este segmentito. Pues con centro en H, HL haremos un arco y con centro en V y VL, que sería esta longitud, otro arco. Se cortan en L, etc. La diferencia entre el desarrollo de un cono oblicuo y de una pirámide, que se estudió la pirámide en el vídeo anterior, es que en la pirámide los puntos que vamos obteniendo de la transformada de la base se van uniendo mediante una poligonal, mientras que en el desarrollo del cono los puntos que vamos obteniendo se van uniendo mediante una curva. Esa curva se llama transformada de la base. Bien, esa curva debe ser sin puntos angulosos y cuanto más preciso sea, cuanto más puntos haya inscritos aquí en esta circunferencia, mayor precisión tendremos en este caso. Resulta interesante el generar o obtener, para el trazado sobre todo, la tangente en algún punto. Entonces vamos a ver ese tema. Por ejemplo, supongamos que esto fuera un punto F de la base, que corresponde a este punto F en el desarrollo. Entonces, nosotros aquí a la base podemos hacer esta tangente y vamos a hallar el ángulo que forma esta generatriz VF con la tangente. La tangente está hecha en el horizontal. Es un problema de ángulo de dos rectas, el ángulo formado por esta generatriz y esta tangente. Para hallar el ángulo de dos rectas lo que hacemos es abatir el plano que definen. Esto sería la traza horizontal de ese plano, que es la tangente que hemos hecho. Vamos a arrastrar en el abatimiento de ese plano el punto V. Haríamos por V paralela y perpendicular a la traza. En la paralela llevaríamos la cota es este valor, lo ponemos en la paralela y con centro aquí, con esta abertura de compás, haríamos un arco y ese arco nos determinaría aquí este punto, que sería el V abatido.
Este unido con este, que es doble, nos da la generatriz abatida. Por tanto, el ángulo formado por la generatriz y la tangente es este ángulo que tenemos aquí. No habría más que, una vez que tenemos el punto F localizado en el desarrollo, dibujar la generatriz y por este punto hacer una recta que forme con esta generatriz este ángulo que coincide con este. Y esa sería la tangente exacta en este punto F de la curva. Y lo ideal sería poder hacer y obtener los ángulos de cada tangente en cada punto de la base con la generatriz que pasa por él, porque de esa manera, al tener los ángulos, no solo vamos a tener los puntos como los habíamos obtenido antes, sino que tendremos las tangentes. Y entonces, el tener de una curva la tangente y el punto de tangencia nos permite hacer un trazado a mano más preciso. Entonces, si esto hay que dibujarlo a mano, el conocer no solo el punto, sino la tangente en él, nos hace ver que no nosotros vamos a pasar por aquí, pero no nos vamos a poder salir de la tangente. Y esa sería la construcción para hallar, digamos, las tangentes en puntos de la transformada de la base. Esta curva, como decíamos, es en la curva en la que se nos ha transformado esta base. Aquí hay un detalle interesante. Toda curva tiene, en este caso, dos puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión de una curva? Pues el punto donde cambia la curvatura. Obsérvese que aquí la curvatura viene en este sentido y aquí cambia. Habrá algún punto por aquí en el que se produzca ese cambio. ¿Cómo se localizan esos puntos? Pues simplemente trazando por el vértice del cono un plano que sea perpendicular al eje, al plano horizontal, y que contenga al eje. Y esos planos tangentes nos determinarán los puntos de tangencia con la base. Es decir, que esta generatriz de contorno aparente que nos iría al punto H y esta otra generatriz que iría al punto B son los que, localizados el H y el B convenientemente aquí en el desarrollo, constituyen los puntos de inflexión, es decir, los puntos donde cambia la curvatura. Entonces, este punto H y este punto B son, como se ve, aquí la curvatura va cambiando. Entonces ya digo que lo que hacemos es trazar por el vértice del cono un plano que, conteniendo al eje, sea perpendicular al plano de la base. Y ese plano, hacemos el plano que, conteniendo a ese eje del cono, sea, y siendo perpendicular al plano base, ese plano sea tangente al cono, con lo cual esto se traduce en que las generatrices estas de contorno aparente aquí en proyección horizontal determinan los puntos de tangencia, que serían en este caso el B y el H, que son los localizados aquí en el desarrollo, constituyen los llamados puntos de inflexión, o puntos de cambio del sentido de la curvatura. Claro, nosotros siempre que podamos, los puntos estos de tangencia los tomaremos en la base. Podemos tomar cualquier otro, y hemos tomado unos cuantos más, como se puede ver, pero esos dos son interesantes porque van a ser luego localizados útiles para a la hora de tener lo que sería los puntos de inflexión. O sea que repetimos el proceso. Lo que hemos hecho ha sido coger y transformar las generatrices en frontales. Para ello, por el vértice hacemos esta paralela a la línea de tierra. Inscribimos aquí un polígono del mayor número de lados posibles, de vértices posibles. Y por tanto no hemos dibujado el polígono, como decíamos antes. Y hacemos los giros para transformar cada una de esas generatrices, VA, VB, VC, etcétera, en frontales. Entonces hacemos estos arquitos hasta llegar aquí a esta frontal. Una vez que tenemos los puntos, referimos a la línea de tierra y ese punto unido con el V', tendremos ya aquí las longitudes reales, ya porque las hemos transformado esas generatrices en frontales, de las distintas generatrices consideradas. Rasgamos por una de las generatrices, aquí se ha hecho por la VA, y llevamos la medida real de esa VA sobre una recta inclinada de cualquier ángulo. Y ahora diremos que el punto H dista de A la medida AH, que la tengo aquí en valor real en el horizontal, y dista el punto H de V la medida VH. La medida VH la tengo aquí en el giro, que sería este segmento de aquí, y entonces concentro en V con abertura VH un arco, y concentro en A y con abertura AH otro arco, se cortan en H. A continuación cogería el HL, concentro en H y con abertura HL haría un arco, y concentro en V y abertura VL, tendría otro arco. Este segmento de aquí es el VL. Pues concentro en V otro arco, se cortan en L. El G, pues LG, la longitud LG está aquí en valor real, pues concentro en L y con abertura LG trazo un arco, y concentro en V y abertura VG, que es esta la medida real, otro arco, se cortan en L, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego para hallar las tangentes en los puntos, hemos tomado aquí uno cualquiera a modo de ejemplo, pues hacemos la tangente a la base. Bien, esta base es la que se ha transformado en esta curva, que se unirá en esos puntos sin utilizar puntos angulosos, simplemente una curva suave. Y entonces, nosotros lo que hacemos es la tangente en cada punto de la base. Zas.
Una vez que hemos hecho eso, tomamos la generatriz que pase por ese punto, que sería esta, y hallamos el plano formado por esa generatriz y la tangente. Como la tangente se ha dibujado en el horizontal, esto sería ya la traza horizontal de ese plano. Abatimos esta recta que coincide con su abatida, por ser la traza horizontal, y abatimos la generatriz. Este punto es doble y abatimos el V. Paralela y perpendicular, en la paralela llevamos la cota de V, con centro aquí, con este radio hacemos este arco, que no está dibujado, y este arco cortaría la perpendicular en este punto. Este punto unido con este determina la generatriz abatida, y este ángulo es el ángulo que forma la generatriz abatida con la tangente. Ese ángulo se conserva en el desarrollo, por tanto, una vez que he dibujado la generatriz en el desarrollo, por este punto hago una recta que forme este mismo ángulo con la generatriz, y tengo así la tangente. Esto se repetiría con los distintos puntos de la base para tener los puntos, que ya los habíamos obtenido anteriormente, y las tangentes en los mismos, lo cual va a facilitar el trazado a mano de esa curva.